Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos aquí a este su pan de vida que cae del cielo. Mientras venía desde casa de mi madre a mi casa, que son más o menos 3 cuadras, y el camino estaba solitario, no había nadie que estuviese pasando por allí, venía orando juntamente con mi bebé, con mi niña, que pues ya camina un poco más. Y en esta oración le decía al Padre, Padre, ayúdame. Dame un verso de la escritura que sea eficaz hoy en mi oración para orar por el remanente, por orar por los hermanos que por la gracia y la misericordia de Dios estamos pastoreando juntamente con mi esposo. Porque me gusta orar la palabra, lo que dice la escritura, porque es poderoso. Y entonces el Espíritu Santo trajo a mí un verso bíblico que lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a los filipenses, bueno, me he dado cuenta que ustedes han seguido obedeciendo la palabra estando yo y no estando yo. Me he dado cuenta que ustedes son obedientes, ¿verdad? Me he dado cuenta que hacen las cosas por agradar a Dios y no por agradarme a mí. Y luego les dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que si están obedeciendo a Dios, es porque Él ha puesto esto en sus corazones. Ustedes están obedeciendo a Dios no porque sean mejores que otros hermanos, están obedeciendo a Dios no porque ustedes tengan una carne no muy carnal, sino que su carne es santa. No, ustedes están obedeciendo a Dios porque Él ha producido en ustedes el querer como el hacer. Ustedes han buscado de su presencia y el Padre está obrando, por lo tanto, en sus vidas. Aquí está diciendo, Dios es el que produce, Dios es el que obra en una persona para que esta persona empiece a sentir el anhelo, empiece a sentir el deseo. Y no solamente empiece a sentir el anhelo y el deseo de hacer la voluntad de Dios, sino que también pone en él la decisión y la determinación de obedecer y vivir conforme Dios quiere que se viva. Hermana, ¿cómo así? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios es obedecer lo que dice la palabra. Él allí expresó el deseo de su corazón. Y cuando tú la lees, entonces empiezas a entender qué es lo que Dios quiere de ti. Por eso, para que Dios produzca en ti el anhelo y la determinación de hacer su voluntad, tienes que conocerla. ¿Y cómo la vas a conocer? Leyendo las sagradas escrituras. Sí, amados hermanos, está la voluntad de Dios y es que es agradable y perfecta, y está también la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios es cuando tú vives como te da la gana, cuando tú haces de tu vida lo que quieres sin tener en cuenta lo que Dios quiere y espera de ti. Y Dios es soberano y lo permite, porque te dio libre albedrío y tú escoges si le obedeces o no le obedeces. Pero también está la voluntad agradable y perfecta de Dios, y es cuando tú te sometes a obedecerle a Él. Entonces, esta es la voluntad de Dios. No vives en tus caminos, sino que tú estás viviendo en los caminos y en el diseño que Dios plasmó para con tu vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, quiero hoy que te quedes con esto. Dios es el que produce en ti el querer como el hacer. Pero para producirlo, pues necesitas, es verdad, eh, someterte a lo que dice la escritura. Para poder hacer la voluntad de Dios necesitas conocer esa voluntad de Dios, y cuando la conoces, entonces Dios produce en ti el deseo, el anhelo, ¿verdad? De someterte a Él, y produce en ti también la determinación de accionar.
Hay gente que puede quedarse, ay, sí, yo quiero obedecer a Dios, pero no lo hace. Si tú conoces su voluntad y empiezas a leer la Biblia, que allí es donde se manifiesta y se expresa, Él empezará a hacer cambios en tu vida, empezará a obrar a favor de tu vida. Entonces yo oraba y decía, Padre, ayuda a tu pueblo, Señor, pon en el deseo, pon el sentir, pon en tu pueblo, Padre, ese anhelo ferviente por vivir como dice tu palabra, por caminar por el diseño, por el plan de vida que tienes para él. Y oraba así, le decía, Señor, pon también, dale la capacitación y la determinación a tu pueblo para hacer lo que tiene que hacer en, en, con respecto a lo que tú esperas de ellos. Sí, esta fue mi oración y esta es la oración que hoy quiero que hagas conmigo. Dile, Señor, pon en mí el deseo de hacer lo que tú quieres y permite que yo desista de lo que yo quiero. Ayúdame, pon en mí la capacitación y la determinación para hacer lo que me corresponde, para hacer lo que no podía hacer para agradar tu corazón. Y es necesario, pues, que leas la palabra, busca de Dios y dile, no puedo en mis fuerzas, y Él empieza a producir en sus fuerzas, en ti, la capacitación, el deseo y la decisión firme de obedecerle a pesar de y por encima de. Y si de pronto hay personas a tu alrededor que no quieren nada de Dios y mucho menos de obedecer y andar en sus caminos, empieza a orar y dile, Señor, produce en ellos la necesidad de ti. Produce en ellos un anhelo por ti. Provoca en ellos un despertar que los lleve a ti, porque solo tú puedes hacer esto. Esto no depende de hombre, esto no depende de manipularles con la palabra, porque si no, porque si sí, esto depende de que Dios intervenga a través de tu oración en el corazón de los demás. Y esto es maravilloso, porque así como Dios ha colocado en mí el deseo de hacer lo que le agrada y la determinación de servirle, así como lo ha puesto en mí, lo puede colocar en ti y así lo puede colocar a través de la oración tuya, en tus hijos, en tu esposa, en tu familia y aún en las personas que se congregan en el lugar donde te encuentras. Quiero que ores conmigo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Dile, te pido a partir de este momento que pongas en mi corazón el deseo por todo lo que te agrada. Capacítame y dame la fuerza, el valor, la resistencia de hacer lo que quieres que haga conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Y vamos a orar de esta manera. Yo proclamo en esta hora, yo proclamo que a partir de hoy Dios produce en mí cambios que no podía cambiar por mi propia mano y por mi propia cuenta. Yo declaro en esta hora que Dios empieza a hacer una obra en mi vida y empieza a producir cambios que humanamente eran imposibles para mí, y entonces voy a hacer la voluntad de nuestro Dios. Gracias por estar aquí. Nos vemos próximamente en un nuevo pan de vida que cae del cielo. Paz.